Hola, buenas tardes a todos los que estáis ya, a pesar de lo pronto que es al otro lado de esta mesa y de esta cámara, en la que os vamos a contar las principales cosas que están pasando y que van a seguir pasando, porque esto que ponemos aquí, el contraataque de Estados Unidos, se refiere a bombardeos que han pasado estos días, pero que volverán a producirse, porque Biden ya dijo desde el principio y muy claramente que bombardearían donde considerasen oportuno y el tiempo que considerasen oportuno. De manera que no podemos decir que esto sea al final, ¿verdad, Ángel? Es más bien el principio. No, más bien el principio, sí, porque efectivamente, como dice Jorge, ya por fin en la madrugada aquí en España del viernes pasado hubo... La verdad es que fue un ataque importante, porque según fuentes del Pentágono atacaron a más de 80 objetivos de las milicias proiraníes repartidas entre Siria e Irak. Parece ser que lo que iban buscando... y eso ya os lo avisamos con bastante antelación, que habría un ejercicio previo de inteligencia para buscar objetivos, sobre todo de dónde tenían munición, armas, material, etcétera, 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 aportado por la Guardia Republicana iraní, sobre todo por la rama exterior, que son los Quds. Y también llama la atención el material que se ha utilizado, porque yo creo que es la primera vez en toda la última fase esta del conflicto de Oriente Medio que se utilizan los bombardeos estratégicos. Las primeras noticias, lo que sí dijeron que participaron tanto los B-52 como los B-1. Los B-52 son los aviones más, pues un 747 adaptado, como más o menos es un avión más o menos convencional adaptado. Los B-1 no, porque los B-1 son supersónicos y alcanzan, últimamente parece que no porque hicieron una remodelación, pero vuelan a velocidades supersónicas. En cualquier caso es una operación complicada porque los aviones salieron de bases norteamericanas y por lo tanto para llegar, aparte de sincronizar muy bien la operación, para llegar a Oriente Medio, bombardear y volver tuvieron que repostar en vuelo, o sea que ciertamente es complicado. Pero bueno, si pasas por favor el mapa para localizar un poco los objetivos, la verdad es que está la cosa, han estado poco activos a la hora de crear infografías y tampoco hay mucha información. La poca información que he recabado es de entrevistas sobre el terreno que han hecho algunos medios de comunicación en Al-Qaim, en Irak. Y en todos los casos, el Pentágono sí que lo ha confirmado. Lo que se ha escuchado son dos tipos de explosiones. Primero, la explosión del propio bombardeo y después las réplicas debido a que han explotado depósitos de munición. Pues ahí, digamos, no sabemos el daño que le ha podido hacer porque las noticias son muy escasas. Se hablan de cifras de entre 30, 15, depende de las fuentes, fallecidos tanto en ambos sitios, en Siria e Irak. La verdad es que la información es bastante confusa. Pero tampoco tenemos datos ni por el lado del Pentágono ni por el lado de las milicias. No. Lo único que Estados Unidos lo que más o menos indica es el número de ataques. Lógicamente tienen una serie de objetivos mejor localizados, otros menos, porque de vez en cuando se mueven las locaciones de las cosas, pero tienen un amplio abanico de posibilidades de ataque. No sabemos hasta dónde piensan atacar, cuántos objetivos o cuántas veces. Naturalmente, Estados Unidos no lo va a decir. Y las consecuencias, pues vamos a ver cuáles son. Evidentemente se esperaba el contraataque porque 3 muertos en una base en Jordania para Estados Unidos es una gran potencia, es inasumible. Y siempre se esperaba este contraataque y además en estos términos. Atacar a zonas o a milicias o a grupos que, aunque no sean iraníes, están apoyados logísticamente, armas, etcétera, etcétera, por Irán, ¿no? Por Irán, exactamente. Y entonces es también... Aunque directamente la Casa Blanca lo ha negado, pero también es curioso que el ataque se produjera la tarde en Estados Unidos, la tarde de la mañana, en la cual el presidente Biden y su mujer estaban recibiendo los féretros con cierta pompa y con cierta ceremoniosidad, los féretros de los 3 soldados fallecidos en Jordania. Entonces, también hay que leer esto en clave interna. En clave interna es que Biden ha respondido, pues, con el arma más potente que tiene el ejército de Estados Unidos, al menos de cara a la galería, que son esos bombardeos estratégicos, diciendo voy a mandar todo si hace falta y atacaremos todas partes. Pero luego también
Y ya entrando un poco en el capítulo de relaciones, Jorge, es bastante notable que tanto el Pentágono como la Casa Blanca llaman la atención que lo que no quieren es una escalada de la situación y que por eso se han cuidado mucho de atacar Irán, lo cual es un poco paradójico, ¿no? Sí, bueno, ya sabéis que ha habido un congresista republicano que pidió expresamente que no se hiciesen ese tipo de ataques porque no servían para nada. Que lo que había que hacer era atacar directamente a Irán, que es de donde venía el dinero, venían las armas, venía la instrucción e incluso el impulso político. O sea que a priori, lógicamente, los republicanos sabían que se producían este tipo de ataques y no otros, pero a priori algunos ya habían planteado que no, que lo que iban a hacer era atacar a Irán. Como dice Ángel, eso es un riesgo de generar un conflicto absoluto en la zona. Estados Unidos no quiere eso, Irán tampoco. El ministro de Exteriores ha dicho que esto es la típica respuesta ingobernable, que lo único que genera es más problemas y más dificultades en la zona y que todo esto va a ser horrible. Y ya está ahí, ¿no? Sí, bueno, ya me iba a adelantar un poquito a las reacciones han sido varias, los iraquíes, los iraníes, incluso los sirios también se han enfadado un poco, pero no sé si te parece, Jorge, a mí me da un poco la atención que creo que ha sido, si no recuerdo mal, los iraquíes los que han dicho que, en fin, que estos ataques lo único que hacen es generar malestar entre la población porque los milicianos y las fuerzas Quds que estaban en esas bases, justo cuando se produjo el ataque a Jordania, se retiraron. Con lo cual lo que quedaba ahí era material y poco más. Y personas del pueblo de ahí, sí, locales, eso es lo malo. Ahí locales, que es lo malo, con lo cual, como dice este congresista republicano, los malos no estaban, ya sabían que iba a ocurrir esto. A mí me da mucha atención que, por un lado, lo que digan los norteamericanos, no queremos escalar, los iraníes sabían lo que iba a pasar, se retiran, Estados Unidos le da tiempo para que se retiren y a la vez el grupo que atacó a los Estados Unidos ha dicho, oye, que esto no va a volver a pasar, que no vamos a hacerlo de la Entonces, yo creo que son movimientos muy delicados, muy calculados, tanto por un lado como otro. Yo creo que Irán cada vez está más cómodo con la situación porque está haciendo lo que yo creo en principio, que era arrastrar, digamos, a Estados Unidos a un conflicto y sobre todo creo yo, y ya entramos un poco en la estrategia a más largo plazo, si te parece, que es que ya, digamos, cada vez se hace más difícil, se hace más cuesta arriba volver a los pactos de Abraham, porque ya la fisura ya es demasiado grande, creo yo, por lo menos por ahora. Y sobre todo lo que estaba consiguiendo Irán, pero es inevitable, es complicar a Estados Unidos en muchos pequeños enfrentamientos con un grupo aquí, con otro por allá, con los hutíes, con unos, con otros, lo cual en cierto modo les desgasta, no mucho, pero mantienen la tensión y desde el punto de vista de Irán, ellos lo que dicen, estamos consiguiendo enfrentarnos a Estados Unidos, a pesar de todo. La otra cuestión de qué es lo que va a pasar más a medio y largo plazo con los pactos de Abraham ahora mismo, yo no la veo encima de la mesa porque hay otras cosas bastante más urgentes, no hablaremos de ella. Esto es más bien otro episodio de la decisión de Estados Unidos de que en cuanto sea atacado con víctimas, de igual donde sea, va a reaccionar y eso todo el mundo lo sabe. Sí, aviso a navegantes, así de esto. Cuidado, si pasa el siguiente mapa, es verdad que también es los ataques que han recibido las fuerzas norteamericanas el 17 de octubre, en la cual solo ha habido bajas en la de Al-Tanf, pero ha sido una cantidad importante de ataques y también me ha dado mucha atención la cantidad de pequeños destacamentos que tiene distribuidos Estados Unidos por Irak y por Siria, pues se supone que no son fuerzas de ocupación, no se sabe muy bien qué es lo que son, fuerzas de apoyo sobre el terreno, unidades de inteligencia, guerra híbrida, en fin, un poco, yo creo que es un poco de todo, pero es verdad que son unidades que están muy expuestas, porque recibir esta cantidad de ataques en un periodo de tiempo tan breve, pues lógicamente al final tenía que producirse... Alguna vez tenían que matar a algunos, es que era casi imposible evitarlo y lógicamente no lo han podido evitar. Como digo, puede haber más ataques, porque Estados Unidos se ha reservado el derecho de atacar cuando considere oportuno y contra quien considere oportuno, pero nosotros pensamos que no va a haber muchos más o tan significativos y tan numerosos como hasta ahora. Es toda la sensación que ha sido un raid contra todos los potenciales objetivos o casi. Y también un poco con la mente puesta en hacer difícil que desde esos sitios se vuelva a atacar a las bases norteamericanas en todas partes, que es el problema que tienen.
y por medio de Irán, desde luego, para nada. A pesar de lo que dice el agente geopolinómico, Estados Unidos no invadirá a Irán, tarde o temprano. Hombre, no. Si Irán ataca objetivos norteamericanos, entonces sí. Pero eso es muy poco probable, ¿eh? Es un sapo demasiado grande como para que Estados Unidos no pudo con Irak, no va a poder con Irán, muchísimo menos. O sea que yo creo que por ahí... No. Otra cosa es esto que estamos viendo ahora, es decir, movimientos de partida de ajedrez, aquí y allá, ataque aquí, represalia allá, matas 3 soldados, yo te multiplico por 10 el ataque, cosas de este tipo, pero siempre entre agentes proxy, es decir, nunca involucrado directamente. De hecho, el sábado por la noche volvió a haber ataques otra vez en Yemen con misiles del Mar Rojo. Parece ser que los navíos británicos ya han recibido los misiles que no tenían la semana pasada, entonces ya han podido atacar otra vez, y mientras se sigue preparando la flota de la Unión Europea, que en algún momento llegará también a la zona. Lo mismo ya cuando llegue se acabó el conflicto, pero bueno, no sabemos. Son futuribles todos que tenemos por ahí. Todos en marcha. Esto es lo más importante que está pasando. Nosotros pensamos que como mucho habrá algún ataque aislado más, pero no una cortina de ataques como estas. No. Mientras tanto, ¿qué más tenemos por aquí? Pues vamos a presentar a los tertulianos habituales de este programa. Nayib Bukele, que dice que ha ganado las elecciones presidenciales en El Salvador, todavía no se ha recontado. Pero él dice que tiene información. Con un 85%. Sí. ¿No? Que no me extrañaría que tuviese ese porcentaje, porque tiene muchísima buena en El Salvador. Una cosa es una cosa y otra es la otra. Pero él ha dicho que sí, que ha ganado las elecciones, que será presidente para los próximos 5 años. Y después, pues bueno, siempre se puede cambiar la Constitución o hacer una Constitución nueva o no sé. Es muy pesado todas las Constituciones. Cualquier trámite que solvente el futuro de Bukele en El Salvador. Pero no sabemos nada más. Esta es una de las cosas que está pasando y que tiene además es joven, ¿no? Sí, este es joven. Si Vladimir lleva 24 años en el poder... Vladimir cuando empezó también era joven. Era joven, claro. O sea que podemos tener Bukele para 25 o 30 años tranquilamente. Puede ser. Y la otra elección que hay el jueves, el 8, es la elección en Pakistán. Hay un lío fenomenal para variar. Lo más así conocido, Imran Khan, que os lo hemos puesto en otra foto distinta a la izquierda. Sabéis que primero no se le permitió presentarse a las elecciones. Ahora se le ha condenado por un lado a 10 años, con su mujer en otro proceso a 7, por otro lado a 12. Cuando empiezas a sumar, este hombre, yo no creo que le dé tiempo para volver a coger el mazo del cricket en toda su vida. Pero lo tiene muy mal, pero el Partido de los Trabajadores, el Partido de la Justicia de Pakistán, que él encabeza, sigue por delante en los sondeos. Y él lo que ha hecho el partido es poner como candidato a otra persona, cuyo nombre ya no me acuerdo, que ha jurado públicamente que en el momento en que Imran Khan se ha liberado de la prisión por un indulto, por ejemplo, ¿no? Una cosa de esas. Una cosa de estas, sí. Que él se retira y Imran Khan se convierte en presidente si ellos ganan, claro. Bajo este supuesto, el Partido de la Justicia. El segundo partido más importante es el Partido Islámico de Pakistán, que encabeza Shehbaz Sharif, que ya ha sido primer ministro, o sea que esto es una foto oficial. La diferencia no es muy grande en los sondeos y cambia bastante. Hay que tener en cuenta que hay hasta 20 partidos inscritos con distintas afiliaciones, algunos meramente locales de un sitio, otros de una zona, otros de un planteamiento distinto a cualquiera de los demás. Con lo cual, el Parlamento que resulte será un follón estupendo, con un montón de diputados de pequeñas adscripciones, y ahí lo que contará será quién consiga congregar en torno a sí la mayor cantidad de apoyos. Vale. O sea, como en Holanda, más o menos. No, peor. Peor todavía. Bastante peor porque posiblemente el ejército tendrá algo que decir también en todo este proceso. Bueno, claro. En Pakistán el ejército tiene algo que decir. Y los servicios de seguridad siempre tienen algo que también decir. Tienen algo que decir. Ya os lo contaremos a partir del día 8, pero lo más probable, lo que ocurrirá probablemente, es que habrá un reparto de los escaños entre estos dos partidos y bastantes más, de forma que a lo mejor el que más no tendrá más allá del 20 y tantos % de los escaños. Y a partir de ahí comienza
el negocio de las coaliciones, que en este caso tienen también bastante negocio porque habitualmente se hace en el bazar, ¿no? Esto para ti, esto para allá, esto ahí, este cuarto y mitad de aquí, quizá esto va a ser una cosa tremenda, lo de Pakistán. Ya veremos en qué acaba la cosa. Se supone que Imran Khan no puede volver, pero vaya usted con cuidado. La otra noticia no es esta, evidentemente no es de elecciones, es lo que está pasando en Argentina. Esto está en marcha, como sabéis, está por un lado... No, me parece que no he puesto de esto. Argentina no. No, porque ya la siguiente diapositiva es de esta señora que luego os cuento. Vamos a ponernos nosotros y así no nos despistamos. Sí. Vale, dale. Ahí va, ya, no va, no. Aquí. Como sabéis, por un lado está la ley Omnibus que se está debatiendo en el Congreso, luego tiene que ir al Senado, y el decreto de necesidad y urgencia. La ley Omnibus, Milei ha conseguido aprobar como la mitad de los, me parece que eran 460 artículos más o menos, no, 660, como la mitad han pasado. Aprobados con el apoyo de la Unión Cívica Radical, lo cual puede estar bien o puede estar mal, porque muchos otros no se han querido someter a votación porque no había el apoyo suficiente. Entre las cosas que no se han votado porque no hay apoyo es un artículo o una parte de la disposición por la cual Milei puede quedarse con el poder legislativo durante al menos un año con carácter excepcional, lo cual significaría que las cámaras argentinas tendrían un papel testimonial y él legislaría. Él quería tenerlo durante 4 años, o sea, casi todo el mandato. Le han dejado 1. Luego, con la presión se quedó en 2 y ahora está intentando tenerlo durante 1 año. Pero eso es de las cosas que no se han aprobado. Y ya veremos si se aprueban. Sí, ya veremos si se aprueban. Las privatizaciones tampoco se han aprobado todas. Por ahora, de las 47 previstas, se han quedado en 28. Ya veremos las que se quedan por el camino. Bueno, o sea que, según lo veáis, por ejemplo, otra cosa que no se ha aprobado es una reforma a las pensiones que implicaba un recorte de las pensiones. En eso ha habido un cierre absoluto contra él. Y la limitación de las transferencias a las provincias. También era alguna cosa muy discutida en la que estaban en contra de eso casi todos los gobernadores de las provincias, fuesen kirchnerianos, fuesen de Macri o fuesen de cualquier parte. O sea que buena parte de las cosas más importantes desde el punto de vista político, más relevantes de la ley Omnibus no han pasado y las otras no sabemos si van a pasar, sobre todo estas. Milei ya ha dicho, lo que sí ha dicho es que, mire, si esto sigue así, dado que no podemos privatizar todo lo que queremos, dado que no podemos recortar las pensiones, lo que haremos es que el ajuste fiscal será muy superior. 20.000 millones de dólares y rápidamente. Que eso sí puede hacerlo. Eso sí puede hacerlo porque es política fiscal. Claro. Elimino subsidio, quito esto, quito otro. Eso sí puede hacerlo. Pero está esperando a ver qué ocurre con esto, con la ley Omnibus, para tomar decisiones. Y mientras tanto, el decreto de necesidad de urgencia se está topando contra lo que ya algunos juristas argentinos decían al principio. Independientemente de que cada artículo, cada parte tenga sentido, esté bien hecho o no, sea correcto o no, en muchos casos se les puede impugnar porque no es una medida urgente. Y presentarlo como una medida de necesidad urgente cuando no lo es, en términos legales no se sostiene. Y de hecho los tribunales están empezando a tirar para atrás buena parte de esas disposiciones. Con lo cual también podemos encontrarnos con que el decreto de necesidad de urgencia queda sumamente recortado por todas partes. ¿Esto es bueno o es malo? Bueno, era inevitable. Tal como tenía la situación política en las cámaras y todo, era inevitable que empezara a tener problemas. Por eso he dicho, bueno, pues ha pasado la mitad, no va mal. Porque no va haber pasado prácticamente. Sí, pero nada. Son las cosas más técnicas en las que había menos controversia. Claro. Y en este tipo de artículos lo que ha pasado es que los diputados que apoyan a Milei, más los de Macri, se han sumado a ellos la Unión Cívica Radical y han sido mayoría con respecto a los justicialistas, yo prefiero seguir llamándolos así, la Unión por la Patria, etcétera, etcétera, que se han opuesto directamente. Lo demás ha pasado, pero no son grandes cantidades de cosas para lo que Javier Milei quería. Entonces, esto va a ser... Esto es la política. Bastante complicado. ¿Es así? Sí, es que es así. Es que es así. Es así. Tiene... Es así. A pesar de lo que dice la gente geopolímico, dice, en Argentina no tiene el decreto ley. Ten en cuenta que el decreto ley que aquí en España se usa, luego tienes que convalidarlo en el Parlamento. ¿Qué significa? Que no lo discutes artículo a artículo para nada, no puedes entrar en el matiz.
pero dices que sí o dices que no. El decreto ley no te soluciona la posibilidad de tomar medidas. Tú lo pones, lo redactas, lo planteas, pero luego o te lo aprueban o no. Y además en ese caso no hay artículos que valgan. O te lo aprueban entero o fuera. Fuera. O sea que tampoco creo esto que es una gran ventaja. Para nada. Seguiremos viendo cómo evoluciona esto porque es una cuestión nos parece importante y esta es Michelle, no me acuerdo cómo se llama el nombre, perdonad, Michelle O'Neill. Vamos a ponerla. Bueno, No sé no la quieres poner, está claro. Es que siempre lo hago mal, me manejo mal con este ratón. Michelle O'Neill. Porque está aquí, el otro día os lo comentamos, hace 2 años, en las últimas elecciones que hubo en Irlanda del Norte, para un parlamento que tiene competencias muy reducidas, inferiores claramente a una comunidad autónoma española, en esas elecciones ganó el Sinn Féin y los del Partido Democrático Unionista se quedaron segundos. Inmediatamente los unionistas bloquearon la formación del gobierno porque según el acuerdo de Viernes Santo, el gobierno tiene que estar constituido por un ministro principal que tiene que ser representante del partido que tenga más votos y más parlamentarios. Y un viceprimer ministro principal que tiene que ser representante del segundo partido. Como los unionistas se dieron cuenta que eran el segundo y no el primero, dijeron no. Han estado 2 años así, hasta que ahora lo han desbloqueado. Parece ser que han llegado a un acuerdo con Sunak de alguna modificación del tratado de Brexit que no está claro cuál es. Ya veremos qué efectos tiene. ¿Qué efectos tiene? Y como consecuencia, Michelle O'Neill será la ministra principal, lo cual es la primera vez que una persona de Sinn Féin y católica va a ser la máxima representante del Parlamento de Irlanda del Norte. Y la unionista, cuyo nombre no recuerdo ahora, lo tengo por aquí, Emma Little, será la vicepresidenta por parte del Partido Unionista. Parece ser que hay voluntad política, esto entre comillas, ¿vale? Con cuidado. Hay voluntad política porque las dos han mencionado que, bueno, yo vengo del Sinn Féin, tú vienes de los unionistas y al revés, no tenemos nada en común, pero que vamos a intentar, lo que ha hecho no sé qué tal lo ha hecho, vamos a intentar sacar para Irlanda del Norte todas las ventajas de pertenecer a la vez al Reino Unido y a la Unión Europea. Ole. Y la otra ha dicho, bien. Mientras sea traer pasta. Eso. Sí, porque además en la especie de discurso de investidura llamó la atención también de muchos medios que se centrara en aspectos prácticos de la vida de Irlanda del Norte y no entrara en grandes debates de ningún tipo. Yo creo que van a la cohabitación, de hecho, con el objetivo... Siempre que haya dinero. Claro, con el objetivo de trincar toda la pasta que puedan y más. Traerla para acá y decir, bueno... Lo cual es un objetivo en sí mismo también. Sí, ¿no? Y yo pienso que los norirlandeses en eso estarán de acuerdo. Los demás seguirán peleándose, pero no estarán todos de acuerdo. Pero... Ahora tiene que convencer a Úrsula y tiene que convencer a Rishi de verlo de la pasta. ¿No? Sí, me imagino que la Unión Europea dirá, bueno, pues que ponga el dinero Sunak. Claro, tú dirás que ponga dinero en la Unión Europea. Bueno, pasan la pelotera al otro lado. Pero bueno, está bien porque pueden echar la culpa a Bruselas o a Londres y así. Como siempre, ¿no? Claro, como siempre. Por elevación. Como siempre. Bien, esperemos que esto permita que la situación mejore. De hecho, la economía de Irlanda del Norte está bastante ralentizada. Ya lo estaba antes por falta de actividad empresarial en muchos casos. Y les conviene sobre todo poder comprar y vender más cosas, desarrollar empresas, desarrollar proyectos, porque es verdad que están bien ubicados. A pesar de la legislación y la normativa acerca de qué puede entrar y qué no puede entrar, están muy bien ubicados y les iría bien orientarse a eso. ¿Qué podemos vender a los ingleses? ¿Qué podemos vender a los europeos y a los irlandeses? Y hacer aquí el 3x4 en la aduana, que no nos vean lo que estamos pasando por un lado para otro. ¿Te acuerdas que van a poner los controles smart en la frontera inteligente? Que no han puesto ninguno todavía. No debe haber han puesto boyas. Han puesto boyas. No debe haber smart suficiente ahí como para hacer traspases. Para ratos. Ay, Dios mío, qué divertido es esto. Y la última noticia de un proceso en marcha, nos vamos a África. Este es Macky Sall, el presidente de Senegal, que ha agotado su segundo mandato y intentó presentarse otra vez, que quede claro. Pero se vio con mucha oposición y no se iba a presentar. Entonces hay un montón de 20 candidatos, casi 20, y resulta, esto es significativo de cómo funciona, porque claro,
nos muestra que África funciona como en todas partes. Resulta que una de las condiciones para ser candidato a la presidencia en Senegal era tener la nacionalidad senegalesa. Y parece ser que alguno o dos de los candidatos, que yo no conozco, tenían doble nacionalidad, senegalesa y francesa. Y algunos jueces del Tribunal del Centro Electoral, del Tribunal Supremo, aceptaron sus candidaturas. Ahora eso se ha sabido y se ha montado una muy buena. Porque claro, han dicho, no, esto no puede ser. El Tribunal Supremo o los jueces concretos no pueden saltarse la normativa para permitirles presentarse. ¿Y qué ha hecho Macky Sall en ese momento? Ha dicho, no serán las condiciones para que las elecciones del 25 se desarrollen en paz y en tranquilidad. Las pospongo. Ya ha dicho que pospone sine die las elecciones presidenciales del Senegal. Por si acaso. Por si acaso, claro. Las circunstancias no acompañaban, pues para que veáis que, en fin, esto pasa en todos los continentes. Los líos hay en todas partes. Este tipo de planteamientos de esto no está bien hecho y yo, que soy responsable, aquí tenemos al responsable, tengo que tomar medidas para que no pase nada raro. O sea, que las elecciones serán... De paso me quedo otro año más aquí sentado, lo que haga falta. O lo que sea. Y ten en cuenta que Macky Sall es uno de los políticos más conocidos y mejor valorados en África, que ha presidido la Unión Africana, que ha mediado muchos conflictos, pero bueno, como en todas partes, el planteamiento, esto que dice agentes geopolínomicos no estoy de acuerdo, esto no, lo siento. ¿Tener nacionalidad francesa debería ser delito en todas partes? No, evidentemente no. No, solo en Francia. Incluso en Francia, bueno, no sé. No sé si eso. Pero las elecciones son el 25, tal y como estamos de fechas, para entonces no se van a celebrar. Y la cuestión es cuándo se van a poder celebrar. Porque, claro, Macky Sall tenía su propio candidato y luego había un opositor que estaba encarcelado y enjuiciado, no exactamente con los mismos cargos que Imran Khan, pero cosas parecidas. Entonces ese opositor había nombrado a su vez a otro candidato para que le representase y no sabemos esto dónde va a acabar, pero es la típica situación geopolítica en uno de los países que desde otros puntos de vista está más desarrollado económicamente de África y funciona relativamente bien. Sí, relativamente bien. Pero aún así todo, pues es que eso es así. Que pasa que hay una epidemia, ¿no?, de cosas de estas, de problemas con las urnas y las renovaciones de los cargos y todo. Sí. Últimamente parece que los procesos democráticos se tropiezan con toda serie de piedras. No sé si es que alguien las tira. Que Trump ha creado escuela, ¿eh? Sí, totalmente. Empezó con él, siguió Bolsonaro y a partir de ahí se ha ido produciendo una serie de cosas que dices, bueno. O sea que... Veremos a ver si Charles Miguel al final abandona el Consejo Europeo y no tienen que ir los antidisturbios belgas a echarles de allí. Que sí, ese también se quiere quedar ahí. Ya no sabe cómo. Ya iremos comentando en principio, pero bueno, esto nos queda casi más de 10 días. El 19 es la fecha en la que deben presentarse los candidatos del Partido Popular Europeo a la comisión, a presidir la comisión, lo que Ángel llama Spitzenkandidat, que no sé qué significa. El alemán tan fluido que tengo, igual que el inglés, creo que significa candidato principal. Pero bueno, tienen que decirlo en alemán para que parezca más... Vale, pues bueno, sí. El 19 es cuando se tienen que presentar y se supone que Ursula von der Leyen ya está dispuesta a aplicar de nuevo ese cargo a pesar de todo, pero hay mucha comidilla en Bruselas. Nosotros eso no lo vimos. Nosotros los antidisturbios, los tractores y tal. Estuvimos con los de los tractores. Había un lío monumental. No había forma de enterarse de más cosas, pero también es un proceso que tenemos que seguir porque eso estábamos dentro de 2 semanas. Sí. Ya veremos qué es lo que pasa. En una situación bastante complicada. Y si acaso una última nota, para que veamos que esto de la política no es tan sencillo, todavía no hay ni indicios de gobierno en Holanda, en Países Bajos. Todavía no hay ni indicios. No es que no hay nada. Tanto que se metían con los vecinos belgas hace 10 años. Que con todos. Son capaces, no sé qué, y ellos tampoco. Ay, Dios mío. Ay. Si es que qué grande tenemos la boca. Aquí lo que dices atrapas incomprendidos, esto no. Los partidos demócratas cristianos no lo sé. Los socialdemócratas ya el candidato me parece que es un austríaco. A ver, lo tiene
sátrapas, lo tiene relativamente fácil en los dos casos, porque como en el resto del continente prácticamente han desaparecido tanto los partidos socialdemócratas como los demócratas cristianos, lo tiene Pedro Sánchez y Feijóo lo tiene relativamente sencillo. No tienen problema. ¿Tú crees que se van a presentar ellos? Socialdemócratas, ¿quién queda en Europa, aparte de los alemanes y los españoles? Yo no creo que queda nadie más con opciones, quiero decir, reales. con opciones reales de ser opciones de gobierno en su país. La democracia cristiana ha desaparecido de Italia, ha desaparecido de Francia. Sí, se ha desaparecido. Han Queda desaparecido en Alemania. Queda en Alemania, pero muy rebajada. Muy bajo tono, sí. Lo tenemos fácil. Y la última noticia, obvia, fijaos que no hablamos para nada de China, pero es que están en pleno año nuevo, entonces no se mueven ni vienen. Seguro que no invaden Taiwán. Nada, no hay ningún problema en toda China. El otro día leí que se calculaba, yo creo que es una barbaridad, pero a lo mejor sí, puestos a multiplicar, se calculaban casi 9.000 millones de desplazamientos. Porque claro, la gente se mueve a varios sitios, 7 y 8 vueltas, entonces pues, si multiplicas por el número de habitantes... O sea, como en Madrid en Navidades, pero en la cara china. A lo bruto. Ahora con unos, ahora con otros, ahora ha vuelto, que hemos quedado a cenar, otro para salir. Tremendo, o sea que ni se os ocurra intentar que los chinos muevan algo, ¿eh? Nada, hasta final de mes nada. Hasta final de mes... Luego tampoco, porque empalmamos con la Semana Santa aquí en España. Así que no, pero con China ya se puede. Todo el mundo quieto. Con China ya se puede. Nosotros no. Pero eso es que se nota. Tú mismo ves las noticias, la información, etcétera, etcétera, y no sale China por ningún sitio. No. Claro, que están, a lo que están. Son como nosotros, como ¿no? Nosotros. Cuando hay fiesta, hay fiesta. En San Fermín es que van por nada, fiesta, ya está. Pues aquí igual, que no... A ver, no han comentado lo del acuerdo del no, porque no lo he mirado, lo tengo. Nuevo que han puesto el presidente de Taiwán. Ya lo miraremos, a ver a qué han llegado. Pues eso lo dejamos para Geopolinómicos del jueves. De todas maneras, eso, si lo han hecho, está muy bien pensado. Ahora que los chinos no se enteran de nada, vamos a pactar entre nosotros. A ver qué ha hecho. A ver qué ha hecho. Bueno, pues esto es lo que está en marcha a lo largo de esta semana. El Geopolinómicos el jueves mencionaremos alguna cosa más que esté más cercana. Para entonces no habrá todavía resultados de las elecciones en Pakistán porque son el mismo jueves y hasta que las acaban de contar. Ni te cuento, pero ya veremos. Y ahora vamos a contestar preguntas, dudas, etcétera, etcétera, de todos nuestros oyentes. Vamos a ver. Lo de Spotify, la verdad es que no lo hemos mirado todavía, pero bueno, ya que está la pregunta, lo miraremos. Ignacio Tugas, ¿tienen pensado subir los capítulos a Spotify? Pues la verdad es que... No nos da la vida. No lo hemos pensado, de hecho... Jorge es más elegante. No, vamos a ver. Yo no lo he pensado, no nos da la vida, pero no entro en la razón por la que no lo he pensado. Que posiblemente es que... que no nos da la vida. A mí lo de Spotify solo me suena a que es el sponsor del Barça, ¿no? Es lo único que yo sé de Spotify. Vamos a dejar el fútbol. No tengo. Bueno, vamos a ver. El profesor Oscar está ocupado, a él tampoco le da la vida, que quede claro. Pues su sale por otro lado, ¿eh? No está por aquí. No, a él sí le da la vida, porque se va a hacer los vídeos al campo, que le he visto que está paseando. Nosotros aquí metidos en el sótano y él paseando por el campo. O sea que, bueno, pero bueno, anda por ahí. Ya le veremos el jueves. Esto no parece que vaya a ocurrir, que Estados Unidos mande un portaavión para que los diputados argentinos voten los proyectos de mi ley. No parece razonable. No les interesa tanto. No, pero no por nada, es que los tiene ocupados en otros sitios. Entonces ya no tiene tanta capacidad para... A ver, vamos a ver. No solo preguntas, sino también comentarios, ¿eh? Lo que dice Juan Pablo Donoso, Irán solamente hace esto para cumplir con los palestinos y tener cierto éxito a nivel interno. Bueno, Irán se considera la cabeza de un frente de resistencia contra todos los occidentales. Es más todos. Sí. Estados Unidos, sí. Reino Unido, Australia, España, Francia, Alemania, contra todos. Son bastante ambiciosos en ese sentido. Y como tales queremos mostrar que hacen cosas. Pero claro, si se mueven ellos por su cuenta, les dan. Y entonces dicen, no, voy a ayudar a estos, a los hutíes, en Irak, como sabéis, políticamente, ahora quien mandan son grupos relacionados con Irán, chiitas, que han ganado las elecciones y tienen milicias en Líbano, etcétera, etcétera. Es decir, les apoyan a todos estos grupos que son partidarios de Irán, aunque no sean chiitas, a veces sí y a veces no, y ellos, digamos, hacen el trabajo. Más que eso, no. ¿Vale? Eso me parece que es bastante
poco posible que lo puedan hacer. Vamos a quitarlo de aquí. Vamos a ver esto. Esta pregunta es complicada, pero nos vamos a meter en este tema, o sea que tenemos que pensarlo. ¿Cómo afectarán los elevados costos de desarrollo de la inteligencia artificial en empresas como Alphabet y Microsoft, considerando la expectativa de los empresarios? Bueno, hay varias cosas. La primera, que como tú dices, son expectativas. Son expectativas, sí, son expectativas, claro. Cuando se ponen en marcha nuevas tecnologías, en general, sí, los inversores tienen grandes expectativas acerca de la rentabilidad y el éxito de las mismas. Casi siempre luego se demuestran equivocadas. Se corrigen a la baja. Que es el planteamiento que hacen los economistas austriacos. Sí, ustedes tienen muy buenas expectativas acerca de lo que va a pasar, pero luego la realidad no. Entonces, ahora, conforme la inteligencia artificial se va desarrollando en la práctica, es cuando se empieza a poder medir qué recorrido tiene en términos técnicos y qué efectos económicos puede generar. Se están pensando qué pueden hacer, y como tú dices, eso sí es importante, lo que hay es varias escuelas, varias aproximaciones distintas a la inteligencia artificial que quieren competir para quedarse con el mercado. Claro. ¿Eso qué hace? Pues eso siempre hace lo mismo, que es que reduce la rentabilidad de todas las inversiones, salvo que aciertes justo con aquellos que lo hacen muy bien y ganan mucho dinero, que suele ser una cosa muy concreta. Sí. Pues, ¿vale? Agente geopolímico, es cierto, pero esto nos queda lejos. Este año hay elecciones en Sudáfrica, sí, recuerdas bien, pero te recuerdo que antes hay elecciones en Rusia. Hay elecciones en todas partes. Sí, este año hay un gran ciclo de todas maneras. Lo he visto esta mañana en Bloomberg, sí. Hay elecciones creo que abarca más del 60% de la población mundial o más del 50% del PIB mundial. Puedes cogerlo por donde lo cojas. Sí. Pero bueno. Sí. Ya lo hago yo. Sí. A ver, ¿está haciendo algo Estados Unidos? Bueno, vamos a ver. Hace 6 meses, que la última vez que lo estuve mirando, y esto es a largo plazo, la respuesta es no está haciendo nada. No está haciendo nada porque tiene una presencia muy consolidada, tiene una proyección bastante importante. Lo que pasa es que la relación de Estados Unidos con América Latina ha sido, que lo definía, lo conté hace unos cuantos meses, un diplomático norteamericano, un analista norteamericano, mejor dicho, que había sido diplomático, sí. Lo definía como una negación de entrada. Es decir, Estados Unidos sí. No hace nada, pero no deja que los demás hagan algo. Claro. Entonces suelen reaccionar cuando ven que la cosa ya se pone muy recia, como pasó con los misiles en Cuba o con las guerrillas en Centroamérica. Entonces es cuando ya se ponen un poco las pilas. Mientras tanto, dejan hacer. Y yo siempre pongo el foco en lo mismo. Lo que está sucediendo en la frontera sur de Estados Unidos, no con los flujos migratorios, sino con el narco, porque están cada vez controlando más gobiernos federales de México, es muy significativo que Estados Unidos está poniendo más recursos del Departamento de Estado, no hablo del Departamento de Policía, en Oriente Medio, que en ese problema que tiene ahí. Y eso, a la larga, yo creo que le va a pasar factura. Pero eso es, digamos, lo que te puedo contar a fecha de hoy. Dentro de poco haré una conferencia y actualizaré toda la información que ha ido saliendo estos últimos meses, pero me da la impresión que se ha hecho entre poco y nada. Lo que sí que está ocurriendo es que China está rebajando. Sí, porque ha comprobado que parte de las inversiones no son rentables. No son rentables. Entonces, China quiere, como todos, cobrar. Y si claro, no cobra... Pues... Los chinos son muy, muy pragmáticos, mucho más que los occidentales. No sí. No. O sea, como vean que no cobran... Cuando vean que no hay dinero, dicen adiós. Se lo digan a los venezolanos. Adiós, queridos. No cobraron y dijeron adiós, aquí os quedáis. Bueno. A ver, esto es una pregunta interesante porque acaba de salir y hay que pensarlo. N pregunta, ¿se incautará el dinero de Irán en el Banco Santander? ¿Cómo está el tema nuclear de Irán? Bueno, primero lo que está haciendo el Banco Santander es identificar esas cuentas a nombre de quienes estaban. Sí, ha habido, sí, es que... no me he enterado, perdonad. Sí, que hay una cuenta que me parece cuyo nombre en clave es Pisco, que parece ser una cuenta del Banco Santander del Reino Unido, que estaba utilizando Irán para financiar algunas operaciones. Es decir, metía dinero, no sabemos por dónde, y financiaba intereses. Lógicamente, si eso se puede demostrar, el Banco Santander tendrá que bloquear los fondos, porque eso está bajo el abanico de las sanciones. Pero eso no es inmediato.
En cuanto al tema nuclear de Irán, que tú preguntas, si te das cuenta, tampoco hay noticias. Quiere decir que está parado en estos momentos. Quizá porque el tema nuclear para Irán ha sido una forma de enfrentarse a Occidente, sobre todo a Estados Unidos. Pero hay otros temas más fuertes para hacerlo. Ahora tiene un enfrentamiento más directo. Entonces, el tema nuclear... Tiene más... ¿Vale? O sea que eso... Que las acciones del Santander se han desplomado, pues gracias por la noticia. Lógicamente, digamos que les han metido un gol. Ya veremos hasta dónde va. Aquí una confirmación, gracias por la confirmación. Santa Paz que dice, estoy estudiando chino y lo confirmo. Los chinos son muy pragmáticos. Número más canchi de día, semana, mes. O sea, hacerlo sencillito. Yo creo que son un poco tipo romanos. ¿Vale? Sí. A ver, esto que lo hemos comentado alguna vez, Juan Pablo, no es otra vez, el bulo de que Rusia puede invadir los Bálticos, que eso se utilice para instar o convencer a los europeos que nos gastemos más dinero en armamento y además si puede ser un norteamericano, pues evidentemente sí puede ser. Este tipo de noticias siempre van en esa dirección. ¿Intencionado o no? Eso no lo podemos saber, pero tienen una consecuencia. ¿Es un bulo? No, es una cuestión de probabilidades. Las probabilidades son pequeñas, pero muy superiores a las de hace 3 años. Claro, lo que hablamos la semana pasada y la semana anterior, si no recuerdo mal, lo puedo revisar en los vídeos, es que hay determinados gobiernos europeos que están haciendo escenarios y están haciendo, y analizando las respuestas en caso de que se produzcan esos escenarios. Entonces no son bulos, lo plantean como, oye, es improbable que pase esto, pero ¿y si pasa? Entonces, si pasara, pues tenemos que hacer esto, claro, tenemos que hacer lo otro, lo demás allá. Entonces, nada más que tienen que prever previsto en el escenario. Pero vamos, ya te digo yo que tratándose de presupuesto, este tipo de cosas tienen poca cabida porque luego, si los chinos son pragmáticos, los políticos europeos haciendo un presupuesto, ni te cuento, vamos. O sea que en estas consideraciones, salvo que se vea tanques rusos avanzando hacia Berlín, ya a 50 kilómetros de Berlín, dudo mucho que alguien empiece a pensar en alguna cosa, digamos, de cierto calado, es decir, del 4, 5, 6% del PIB, que sería ya una economía de guerra, ¿no? Aquí darle las gracias a Alberto Arbulo porque nos da información. El puerto de Chancay, en Perú, que tú dices que no es rentable, si nos lo creemos, le pasa también en otros sitios. Y entonces, pero eso lo hemos comentado más de una vez. China es un inversor internacional relativamente nuevo. Y como todos los nuevos, comete errores. Algunos han salido muy rentables. Funciona muy bien. El Pireo, el de Atenas, no lo va a soltar porque está funcionando muy bien. Pero luego, a ver, siempre hacen las inversiones en función de algo concreto que están buscando en el interior. Si ese algo no lo consiguen y no lo agarran, entonces le ha pasado, por ejemplo, en Jaguar. Jaguar era la gran esperanza, una joya de la corona, pero no han conseguido comunicar el corredor de Pakistán con China. La verdad es que estaba difícil, porque conectar aquello a través del Hindu Kush y del Karakorum también pasar por ahí. Pero bueno, el plan estaba, no le sacan rentabilidad, pues se quedarán con el terreno y probablemente lo que monten es un centro comercial, calculo, con el paso del tiempo. El matiz de Javier Noguera sobre el estrecho de Suwałki, todos los estrechos bien ubicados como este son importantes. Más o menos depende del tráfico y del contexto geopolítico. O sea que no puedes decir, este siempre es más importante que los demás y el otro siempre más importante que los demás. No se puede hacer ese tipo de análisis. Aparte del Suwałki, el estrecho de Suwałki es artificial, vamos a decirlo así. Es un pedazo de frontera que ha quedado ahí raro entre Kaliningrado, los Bálticos, Polonia. No es un estrecho natural. Exacto. No es Gibraltar, no es Bab el-Mandeb, es digamos, una línea trazada por el mapa que está ahí, lógicamente, y que esto no es una constante, vamos a decirlo así, geográfica. Aquí una pregunta de Sátrapas para decir no rápidamente. ¿Ven a Marruecos invadir en Mauritania? No. No, Jorge, ten cuidado que dijimos lo mismo de Ucrania. No, pero eso era más probable, desgraciadamente. No, en absoluto. Entre otras cosas, de menor importancia, porque Mauritania no tiene recursos económicos que puedan ser de interés para Marruecos. Pensad que es un territorio enorme donde viven 5 millones de habitantes. ¿Por qué? Porque no hay nada. Lo siento. Es que más que gasto. Más que ocuparse de aquello, que ya veremos a ver si se enteran bien.
Aquí es una pregunta técnica. Gracias, Sátrapas. ¿El PIB per cápita puede ser un buen indicador para medir los salarios de los países? Hombre, es distinto. El PIB per cápita te mide a cuánto toca cada ciudadano, más o menos, que es una medida muy aproximada de la riqueza relativa. Te puede dar una idea. Pero O sea, una idea, hay una correlación. sobre todo en países muy grandes. O sea, eso a lo mejor te puede funcionar bien en Francia, en Italia, te puede dar una idea. Por ejemplo, en Luxemburgo no te funciona bien. Luxemburgo tiene la renta per cápita más alta del mundo, pero porque es un cascarón de entidades financieras que producen mucho movimiento financiero, pero que luego al sueldo del Luxemburgo medio no le llega probablemente ni la cuarta parte. Sí. Por lo menos por lo que vi yo de estar viajando por allí y ver lo que veía en los pueblos de Luxemburgo. Entonces, en cierto modo sí, pero no es buena esa aproximación. Aquí, esta situación, esta pregunta, perdona, a ver, Juan Pablo Donoso otra vez. ¿Hasta qué punto Indonesia compite con la India para ser la nueva fábrica del mundo? Pues por ahora poco, así, claramente, te lo puedo decir. Hay muy poca proactividad en la política económica y de todo tipo de Indonesia. No están haciendo especiales esfuerzos, los esfuerzos siempre hay. No hacen especiales esfuerzos por atraer inversión. Y además, una cosa que ocurre es que los que tienen inversiones en China, si pueden, se quedan cerca de China. Estoy pensando sobre todo en Vietnam, porque es lo que les va mejor. O en Singapur. Si pueden, se quedan ahí. Porque claro, poner en marcha fábricas en Indonesia, los que sean, implica no solamente poner en marcha eso, que lleva mucho tiempo, en Vietnam ya hay, sino además todo el problema de la cadena de suministros y el transporte de las mercancías, que en Vietnam lo tienen claro y ahí todavía no sé. Yo no los veo por ahora. Perdón, no me he equivocado. Esta es la que yo quería poner. La de gente geopolinómica, el de crecimiento demográfico no sería bueno para el PIB per cápita. Sí y no. Hay menos cabezas, pero a cambio también hay menos producción. Entonces, a corto plazo sí, porque sí. A corto plazo pues se sigue produciendo el capital instalado y repartes entre más, pero claro, a largo plazo no, porque el tamaño del mercado y el tamaño de la economía se contrae porque hay menos gente viviendo. Sí. Entonces, pasa que Occidente no tiene estrictamente hablando un crecimiento demográfico, tiene envejecimiento de la población, pero no tiene de crecimiento demográfico porque se siguen incorporando flujos migratorios, o sea que no, de hecho Estados Unidos la población sigue creciendo, pero ahora mismo el crecimiento es más consecuencia de las entradas de inmigrantes que del crecimiento vegetativo de la población. Eso es. Pero la clave de entender esto es, digamos, que a largo plazo el tamaño del mercado aumenta si aumenta el número de personas que viven en una determinada sociedad. Vamos aquí. David Asenjo, de la Fuente, perdona. ¿No da la sensación de que esta vez la ayuda a Ucrania, la Unión Europea va por delante de Estados Unidos? ¿Qué te parece? No es que vaya a remolque, vamos a ver, no es una cuestión de remolque, es una cuestión de calendarios y de situaciones electorales. Es lo que esta vez ha coincidido, que han convencido a Orbán, por fin, de que se vaya al baño en el momento en que iba a votar. El momento adecuado, ya ha podido votarlo. Y no es que vaya a remolque, lo que pasa es que la situación política en Estados Unidos es completamente distinta a la europea. Yo creo que acabaremos viendo lo que vimos en Afganistán. En Afganistán lo que vimos que al final, cuando ya estaba muy madura la situación, y hablo de los últimos 10 años, a partir de 2011, era la Unión Europea como institución y después los diferentes gobiernos europeos los que realmente estaban pagando la factura del gobierno afgano. Estados Unidos hacía sus cosas con sus unidades militares, pero los que pagaban en Europa. Entonces yo aquí veo un escenario parecido. El problema es que me da la impresión de que Zelensky no tiene tanto tiempo para eso. No. Una pregunta de Juan Pablo Donoso, y a lo mejor será la última. La impresión de que Israel se quiere quedar con Gaza. Yo la respuesta ahí es que Israel está dispuesto a quedarse con Gaza siempre que haya pocos gazatíes. Sí. Si hay muchos, como hay ahora, es sobre todo un problema de gestión económico, demográfico, político, etcétera, etcétera. Pero con pocos, sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Desgraciadamente es que lo vemos así. De hecho, las últimas noticias
son que Israel ha anunciado que va a empezar a bombardear ahora Rafah. Empezó con Gaza City, Wadi Gaza, Han Yunis y Rafah. Ya no hay más sitio. Tiene más sitio. Los están empujando literalmente. Los están empujando. Al final la estrategia es o os matamos o ponéis a los de Hamas encima de la puerta de los refugios y los entregáis vosotros. Vosotros veréis. O os vais. O vais. Para que tienen difícil irse, porque son los egipcios los que no les van a dejar salir siempre y cuando puedan. Es que yo no veo a los egipcios pudiendo impedírselo cuando sean mucho. Vale. Vamos a ver. Y finalmente, esta es la última pregunta, prometido, porque es una cosa personal. ¿Qué destacaría vuestro viaje al corazón de Europa? Porque si eso es un corazón... Los tractores. No muy allá. No es muy allá. Los tractores. Había montado una buena... No, estuvo muy bien, porque el acto fue en el Parlamento Europeo y teníamos un montón de gente y ya visteis que la calidad de la gente que trabaja allí técnicamente son muy buenos, o sea que pues la verdad es que desde ese punto de vista muy bien. Lo que pasa es que quien puso primero la fecha del acto fuimos nosotros. Sí. Luego, después vinieron los jefes de Estado que se apuntaron también al 1 de febrero, que y también nos pidieron permiso y luego ya vinieron los tractores. Ya dijimos, mira, que esto era una cosa nuestra. Si queréis hacer una fiesta, coger otro día. Pero no. En fin, es como quedó la cosa, estuvo muy bien. No, el acto y además es muy interesante lo que contaron, porque además tener un panel de 4 expertos en estas cosas no es nada fácil. No es nada fácil. Que te den esa información y ese enfoque no es nada fácil tampoco, eso no es usual. En ese sentido... A mí me dejó alucinado Guillaume, el francés, con lo del estroncio. Dijo. Sí. Lo que sabían de cada cosa, porque ellos tienen hasta el detalle de los datos. Entonces, otra cosa es las políticas que pueden poner en marcha, porque al final dependen de las voluntades de los estados y los presidentes. O sea que ya veremos. Ya veremos. Vale, pues nada, muchas gracias a todos, buenas tardes y nos vemos el jueves en el día habitual que dice la gente. Claro, Javier, una gran victoria lo de ayer, minuto 93, una gran victoria. Eso siempre se me olvida, lo siento. Nos vemos el jueves. Hasta el jueves. Venga, hasta luego.